Hola, buen día a todos y todos. A este segundo webinar del ciclo de webinars del proyecto Transparentes, titulado Participación y Articulación desde las organizaciones de la sociedad civil. Soy Andrés Guillén, coordinador del proyecto Transparentes, y el día de hoy les presento a nuestra expositor, Vanessa González, coordinadora general de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Ella es cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, con una concentración y un major en Relaciones Internacionales y un minor en Políticas Públicas en Promoción y Cuidado de la Salud. Desde su rol como coordinadora general en la Fundación Ciudadana Inteligente, lidera estrategias orientadas a fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina. Su trayectoria ha combinado la gestión institucional con una profunda comprensión de los desafíos políticos y sociales contemporáneos, impulsando iniciativas que promueven gobiernos abiertos, inclusivos y responsables. Así que les invitamos a ir dando ahí sus preguntas y luego participar también de esta dinámica que tenemos hoy día en el marco de este programa que es Transparentes, que busca promover y fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil en Chile. Así que nada, Vanessa, que sin lugar a dudas representa una nueva generación de liderazgo y muy comprometida con la innovación cívica y el fortalecimiento democrático desde la sociedad civil, nos podrá hablar un poquito más sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y cómo la participación puede fortalecer las ONU. Así que muchas gracias, Vanessa, por conectarte con nosotros y nada, adelante. Muchas gracias, Andreas. Bueno, muchas gracias a Chile Transparente también por promover este espacio. Voy a hacer una solicitud para compartir mi pantalla, así que ahí si me la pueden aceptar. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias también por sumarse. Es un año pesado, entonces muy agradecida de que se estén dedicando el tiempo de, de ser parte de una instancia así. Quería chequear si es que me escuchan bien. Sí, 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 vale, te buenísimo. escuchamos súper. Y también se Quiero ve la pantalla. ver. Y se escucha bien. Pero no se ve la pantalla como presentándose todavía. Ahora sí, ya voy, ya voy. Buenísimo. Déjenme esconder aquí todos los controles del Zoom porque si no me voy a enredar. Ujú. Ahí está. Ya. Bueno, tal como decía Andreas, mi nombre es Vanessa González. Hoy en día soy coordinadora general y de desarrollo institucional en Fundación Ciudadanía Inteligente. Y soy parte, como organización en realidad somos parte del proyecto Transparentes, una iniciativa conjunta que estamos realizando con Chile Transparente para promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones de sociedad civil en distintos ámbitos, entregándoles información, haciendo capacitaciones, realizando investigaciones y generando articulación entre organizaciones. Lo que me convoca aquí hoy es hablarle un poco de participación ciudadana como el motor de la incidencia y la articulación de organizaciones de sociedad civil. Em, y voy a ir avanzando ya. En el fondo, el objetivo de este webinar no va a ser tan largo, les adelanto, pero la idea es empezar una reflexión sobre cómo la participación ciudadana, la articulación con otras organizaciones y la transparencia fortalecen la incidencia de las organizaciones y el impacto. Un poco tiene que ver con eso, con cómo logramos mayor influencia en nuestros entornos y mayor transformación dentro de lo que son nuestras metas como colectivo, como organización, como eh, grupo, como territorio. Primero, una pequeña pregunta para que me respondan en el chat los que puedan, es preguntarles como qué tan importante creen que es la participación ciudadana para las organizaciones, como para una fundación, para un consorcio. ¿Qué tan importante es? ¿Es muy importante? ¿Algo? ¿Nada? ¿Poco? ¿Qué sienten? Si es que alguno quiere hablar, también puede responderme por audio. Los invitamos ahí, no sé, a ir escribiéndonos en el chat. Bueno, si no, también quizá estamos un poquito tímidos en este momento, pero
Mira, ahí no estás respondiendo, muchas gracias. Igual vamos con calma, es tempranito, es jueves, estamos iniciando noviembre. Eh, yo imagino que muchos de ustedes pueden decir que es muy importante, como algunas preguntas o sea, algunas respuestas en el chat dicen que es muy importante. Hay otros que yo no me sorprendería que dijeran, pucha, en verdad, mi organización no necesita participación ciudadana o mi trabajo territorial no lo necesita porque quien no quiere venir o quien no quiere hablar, que no lo haga y ya está. En ambos escenarios, un poco como mi pregunta es, ¿qué tanto realmente estamos integrando la participación ciudadana en el funcionamiento, en nuestro funcionamiento? Porque generalmente alguien dice participación ciudadana es importante, sí, porque, puta, mira, no sé, pero es importante. ¿O cómo? ¿Cómo la integramos? Pucha, en verdad no tengo tiempo, no sé bien cómo hacerlo, invito a la gente pero no viene. Entonces, a pesar de que consideramos que puede ser importante, generalmente no la estamos integrando en nuestro funcionamiento. Con eso dicho, voy a pasar un poco como a las definiciones más básicas eh, de lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana es la capacidad que tienen las personas de pie, yo como persona, mi mamá, mis hermanos, de influir en las decisiones que afectan sus propias vidas. La participación ciudadana tiene niveles también. Generalmente lo que entendemos por participación suele ser algo más consultivo, pero tiene distintos niveles de cuánto poder le entregamos al otro para que pueda realmente participar. Lo primero y lo más básico siempre va a ser la información, que la persona tenga acceso a información útil, que le sirva para poder influir, para poder decidir, para poder entender, y también tiene que ser accesible. En el fondo, la información para ser parte de este nivel de participación ciudadana tiene que ser útil y accesible. Em, Útil y accesible también integra el ser entendible. Por ejemplo, cuando hablamos de, ya en un nivel más público, de acceso a la información pública, muchas veces la información está disponible, pero está en lenguajes que no se puede entender, o está encriptada, o necesita ser descargada y vista en una plataforma distinta. Todo ese tipo de cosas impiden la participación ciudadana. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer nivel de información, tiene ya ciertos estándares, información útil, accesible, entendible. Luego viene el segundo nivel, estamos yendo de lo más simple a lo más complejo, que es el mecanismo de consulta. Esto hoy en día con las herramientas digitales es cada vez más fácil de aplicar, entendiendo que si es que aplicamos herramientas digitales no siempre vamos a llegar a todos, pero en el fondo es poder hacer una consulta, una encuesta, un formulario, un espacio también presencial en una ONCE y en el fondo preguntar con quiénes trabajamos o con nuestro barrio o a quién queremos apuntar, cuáles son sus opiniones respecto a lo que hacemos, a lo que queremos hacer. Un tercer, liberación. Esto ya nuevamente empieza como a complejizarse cada vez más. La deliberación ya no es únicamente que yo te pregunto y después veo yo qué hago con la respuesta, puedo tomarla o no. La deliberación es que yo pongo a varias personas a pensar en colectivo y que decidan en el fondo algunas ideas, algunas prioridades. Tiene ciertos matices, ¿no? Como ya no es solamente como respóndeme aquí cuál de estas opciones te gusta, sino que dime tú, ¿qué se te ocurre? Como qué pueden crear. La colaboración también es bastante similar. En el fondo ya no solamente dejo que los otros deliberen y piensen y decidan, sino que ya yo también soy parte de ese proceso de colaboración. Nos sentamos todos juntos, el territorio, la calle, la junta de vecinos, yo como organización de Ciudadanía Inteligente, hay también algún senador, algún diputado, si es que tuvimos suerte, y en conjunto generamos alguna decisión, tomamos el proceso de, y no únicamente en conjunto tomar la decisión, sino que también para aplicarla, ya no únicamente depende de uno de nosotros, sino que todos podemos jugar un rol. Yo puedo mapear aquí a estos personajes, yo puedo mandar las invitaciones, yo voy a tomar la decisión o llevarla al Senado, por ejemplo. Y lo último ya es la codirección, que es el nivel más alto de participación ciudadana, porque nosotros ya entregamos bastante poder al otro,
a la ciudadanía en este caso, y se hace, por ejemplo, a través de presupuestos participativos. Tenemos un desafío, yo tengo el fondo, no lo quiero implementar yo porque es una necesidad que no estoy segura cómo resolver, entonces abrimos un desafío a la ciudadanía y que ellos propongan su solución, nosotros entregamos los fondos y ellos la implementan. En otro nivel, cuando no hay fondos, una forma de codirección es generar consejos consultivos, por ejemplo. Tener no únicamente nuestra visión de la situación, sino que invitar a distintas personas a que nos ayuden a entender la situación desde sus expertices. Y esas son formas distintas de participación ciudadana, que parten en la disponibilización de la información y terminan en la transferencia de poder en la toma de decisiones, ¿sí? Más allá de qué es la participación, otra pregunta importante para responder es ¿por qué? Como no sé si todos tendrán esta duda, pero es algo que a mí me surgía mucho cuando empecé en este mundo. Es como, ok, existe la participación, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como, ¿por qué terminaríamos como organización, por ejemplo, entregándole tanto poder a un grupo de ciudadanos o ciudadanas que ellos puedan definir qué hacer o qué no hacer, hacia dónde dirigirnos, como por qué lo haríamos? Eso también es una pregunta que se hace en el sector público bastante, ¿por qué hacer participación ciudadana a la hora de tomar decisiones de política pública? La verdad es que hay hartas razones, y si estamos en un mundo capitalizado, todas esas razones también se pueden resumir o concretizar en qué es más eficiente y más efectivo. Bueno, la participación ciudadana genera legitimidad. Hoy en día estamos en un contexto bien difícil donde nosotros como personas y nosotros como sociedad no estamos confiando ni en las personas, ni en las instituciones, ni en las organizaciones. Entonces, generar legitimidad a través de escuchar e integrar es algo bastante relevante para la permanencia de cualquier institución y para su realmente correcto funcionamiento. El que la gente confíe en nosotros va a hacer que vengan em, a utilizar nuestros proyectos, por ejemplo. Si tenemos una iniciativa, si la gente confía en nosotros, va a ir a esa iniciativa. Si es que la gente cree que somos legítimos, cuando nosotros levantamos una problemática, va a creer en esa problemática, va a creer que ahí hay un riesgo. Y todo eso es a través de la participación ciudadana. Yo solo confío en un ente que no conozco cuando veo que realmente cuando yo levanto una alerta, cuando yo le digo lo que pienso, me está realmente escuchando y yo encuentro un espacio de mi opinión y mi experiencia en la construcción de esto, ¿sí? Em, Eso es lo mismo que dice el punteo en el fondo. La participación ciudadana genera legitimidad, aumenta la confianza, hay mayor uso de las iniciativas, productos, soluciones que estemos creando. La participación también nos entrega mucha información. Pasa en algunas temáticas o en algunos contextos que nosotros creemos que leyendo académicos o manteniéndonos en nuestro ecosistema ya sabemos todo lo que hay que saber. Por ejemplo, en temáticas de ¿qué podría ser? Por ejemplo, en temáticas de planificación familiar. Nosotros ya tenemos todos los estudios que dicen por qué las personas buscan tener hijos, tenemos todos los estudios que dicen por qué las niñas hoy en día existen mayor o menor embarazo adolescente, qué tipo de mecanismos. Entonces, podemos llegar a creer que sabemos todo lo que hay que saber, pero a la hora de ir, conversar con las personas que son, por ejemplo, potenciales usuarios de propuestas, proyectos o políticas públicas, vamos a abrirnos a una reflexión distinta, a entender más de lleno cómo funciona en su vida, el por qué estamos teniendo hijos o no, el por qué es parte de nuestra planificación a futuro o no. Y eso va más allá de un dato, va a un proceso de comprender de mejor manera cómo se da todo el ecosistema del problema o del riesgo o del conflicto. Entonces, la participación entrega mayor información. Disminuye el abuso de poder porque también en el momento que yo le doy a otro la capacidad de opinar, también le doy la capacidad de que me fiscalice. Una persona, un grupo de personas que ya participó en algunas iniciativas de ciudadanía inteligente, por ejemplo, va a tener mayor capacidad de después de decir
oye, esto no es lo que hace su organización, esto no es lo que deberían hacer. Entonces existe una disminución del abuso del poder porque aumenta la fiscalización y la rendición de cuentas. Como hay mayor información, también mejora la calidad de la toma de decisiones, reduce los errores, como hay mucha política pública en este caso, que después de que se implementa, se dan cuenta de que ese no era verdaderamente el problema. Cuando generamos estos espacios más participativos, donde hay más diseño, hay más visiones, hay más experiencias, a la hora de crearlo, disminuimos los errores porque nos vamos dando cuenta de lo complejo que es un problema social. No es simplemente que a esa comunidad le falta internet, sino que a esa comunidad le falta internet porque no tiene postes de luz, porque se roban los cables, porque ellos no querían que instalaran torres de contención en el territorio. Hay muchas cosas como situaciones que pueden surgir en torno a un problema que podemos darnos cuenta únicamente si le preguntamos a las personas que se ven afectadas. Finalmente, empodera, como que genera que la ciudadanía esté más empoderada, más activa, también más informada, porque sabe que en algún momento lo que está pensando, lo que está reflexionando, lo que le duele y lo que vive puede ser de valor o de interés. Permite también reconocer sus propios derechos y fomenta en ese mismo nivel habilidades cívicas y de pensamiento crítico. De hecho, una parte de esta presentación era preguntarles a ustedes, ay, no puedo volver atrás, ahí sí. ¿Por qué creen que puse la foto de un abuelito siendo vacunado? No sé si ahí si alguien se quiere aventurar. Yo creo que ahora que ya les di todo el punteo puede ser más intuitivo. Hace un par de años vivimos este terrible momento de la pandemia, del COVID, y implicó muchas restricciones y muchas tomas de decisiones a nivel estatal, a nivel global. Dentro de ellas el proceso de vacunación. Cuando las personas no confían en las instituciones, no confían tampoco en las soluciones, no confían en que la otra entidad, más es que me están obligando, está haciendo algo por mi bienestar. Cuando no generamos espacios de participación ciudadana, cuando no generamos esta conversación constante con quienes van a ser los usuarios o los receptores de nuestras iniciativas, no va a haber confianza y la persona, en este caso, no se va a ir a vacunar. Eh, Eso es uno de los grandes problemas que tenemos de política pública, de que tomamos decisiones a nivel entidad sin abrirlas en ningún nivel, sin informar en el idioma o en el lenguaje o traduciendo, simplificando. Entonces las personas simplemente no saben o no van porque no creen, no quieren. Algo pasa que les genera desconfianza. Entonces, para que nosotros realmente queramos que nuestras iniciativas generen algo, necesitamos la participación porque lo hace, al final de cuentas, más eficiente y más efectivo. Algo que pasa dentro de todo esto es que probablemente tengan ustedes la sensación de que la ciudadanía participa menos. Como, ¿para qué hablar tanto de participación y de sus beneficios si a la hora de que yo los invite no van a ir? Em, Eso pasa bastante y hay estrategias para poder irlas resolviendo, así que tranquilidad, pero también es bueno comprender como el por qué. A la hora de que nosotros comprendemos el por qué, la forma en la que queremos que la ciudadanía participe también va a cambiar. Lo primero es que estamos llegando a un punto donde ya hace muchos años que no hay diálogo. No hay diálogo, está esta sensación de que no puedo confiar en nadie, si hablo nadie me va a escuchar, si es que hablo quizás genere una pelea. Y eso es una sensación que es compartida por la ciudadanía. Entonces tenemos que partir por entender que ahí hay un dolor, que compartimos todos. Algunos somos capaces de enfrentarnos más a él, otros no tanto. Pero teniendo esa noción, ya podemos empezar a identificar otras estrategias. Y otra cosa que a la sociedad civil se nos olvida mucho es que hay falta de tiempo. Y acá les voy a dar como un poquito más el detalle. Hoy en día la desconfianza es generalizada porque han habido muchos escándalos, como escándalos de corrupción, promesas incumplidas, como la sensación de que nada cambia. Ahora que estamos en elecciones, esa sensación de, bueno, si después el lunes igual tengo que ir a trabajar, esa sensación de que nada cambia. Em,
la sensación de que por más que yo hable, porque probablemente en las juventudes o quizás ni siquiera tan jóvenes, sí fuimos parte de algo, gritamos, salimos a la calle, manifestamos, incluso en un aula de clase podríamos haber levantado nuestra mano y opinar algo, y se nos cerró la puerta en la cara, o se nos dijo que no opináramos, que si no sabíamos. Entonces, eso es sistemático. En muchos niveles. Entonces se siente que hay una poca capacidad de poder hablar o opinar respecto a ciertos temas. La participación como la estamos entendiendo hoy en día también es un lujo de tiempo, lo que les decía recién. Em, Nosotros en nuestras mentes de organizaciones a veces pensamos, vamos a tener 3 talleres en un mes. Uno va a ser el lunes, el siguiente va a ser el jueves de la semana que viene y después va a haber uno el sábado. Entonces son 3 semanas seguidas que le estamos pidiendo a la persona que vaya, que tome metro, que tome micro, que se mueva, que llegue, que hable con extraños, que se quede 1 hora y media. Todo para nosotros decirle muchas gracias por tu información, nos vemos luego. ¿Qué pasa ahí? Hoy en día, como por cómo funciona el trabajo, la crianza, nosotros no tenemos más de 1 hora a la semana muchas veces para juntarnos con amigos, como destinamos todo nuestro tiempo libre para una cena con alguien que queremos, para ir a visitar a nuestra mamá. Mucha de la juventud hoy en día no ve a sus padres más de 1 vez a la semana, ¿eh? Y nosotros prácticamente le estamos pidiendo que compita ese tiempo libre con ir a una asamblea. Eso es bueno que intentemos integrar en nuestro proceso de planificación, que es pedirle mucho a la persona. Quizás para nosotros es súper necesario, lo necesitamos porque ya vimos que participación ciudadana es eficiente. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que le estamos pidiendo algo que es comparar si veo o no veo a mi mamá versus ir o no ir a una asamblea, es algo que vamos a salir perdiendo. Y que es normal porque incluso nosotros a veces entramos en esa dinámica y vamos a seleccionar o vamos a preferir el ocio, el tiempo libre y está perfectamente bien. Ahora les voy a dar formas de resolverlo, pero es bueno que lo sepamos. Otras cosas que pasan es que nuestro modelo cultural y económico promueve simplemente el éxito individual por sobre el colectivo. Y también hoy en día las redes sociales tienen esta sensación de que dar likes o repostear es participación ciudadana cuando probablemente el impacto que tiene o la transformación que tiene es súper nula. Y los últimos puntos, para ya no dar tanto la lata con esto, es un poco lo que nos han dicho que es la democracia. Como hasta ahora, democracia es que podemos votar y ya está. El sistema formal de voto reduce todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todos nuestros dolores a un momento donde simplemente hacemos una fila, marcamos y después nadie nos volvió a preguntar nada. Y lo que sentíamos y lo que no volvió a importar. Y dentro de todo eso, para cerrar, está la desigualdad. Hay grupos, hay colectivos que han sentido que el sistema nunca los ha representado. Y de hecho, es muy probable que el sistema nunca los haya representado hasta ahora, hasta hace muy poco, que estamos hablando de cuotas, que estamos hablando de abrir un poquito los espacios, al mismo tiempo que estamos hablando de volver a cerrarlos, como pensando en las elecciones. Em, entonces, que no nos sorprenda que hayan grupos que están históricamente dolidos y que con ese dolor histórico va a ser muy difícil que quieran participar. Ahora, como nosotros entendemos que esto es un problema, eh, les voy a ir mostrando algunas estrategias para abordar. Antes de eso, quería preguntarles o empezar a conversar con ustedes, reflexionar sobre el rol de las organizaciones de sociedad civil. Porque claramente acá tenemos una situación. Mayor participación ciudadana genera mejores respuestas a problemas sociales y tenemos también una deuda o dolor histórico por distintos motivos que generan a su vez menor participación ciudadana. O sea, necesitamos participación y al mismo tiempo la gente no quiere participar. ¿Cómo entra la sociedad civil en este escenario? Aquí me faltó una información, pero bueno. ¿Cómo creen ustedes que entra la sociedad civil en este escenario?
Voy a saltarme, ahí estaba leyendo los comentarios, pero voy a saltarme a la continuación. Eso te iba a decir, No sé si Vane, alguien... perdona, Dale. que tenemos un comentario súper bueno de Rodrigo y que Ujú. igual, bueno, quizás después lo invitamos un poco a quizás hablarnos, porque en verdad me parece súper acorde con lo que nos estáis preguntando igual. Sí, súper, lo leí. O sea, imagino que es el que mencionabas de que muchas veces la participación ni siquiera trae un beneficio directo. Eso pasa mucho también y tiene que ver con los niveles como de desconfianza, de desafección, que hay comunidades que han sido consultadas 1000 veces por los mismos problemas. Y como para darles un ejemplo muy cercano, eh, La Pintana. La comuna de La Pintana ha sido estudiada prácticamente todos los semestres eh, por las carreras de ciencia política y de sociología y de geografía en todas las universidades. ¿Por qué? Porque hacen este análisis de ver eh, en qué espacios ya no llega el Estado o de qué manera la comuna se ha ido como reconstruyendo. Entonces pasa mucho de que hay como una constante ida de estudiantes universitarios a los barrios, a las juntas de vecinos y hacen preguntas y hacen encuestas y les dicen que estos análisis o estos resultados van a ayudar y finalmente toda esa información no queda en nada. Eh, entonces también pasa mucho, como eso simplemente termina por alimentar esta sensación de que existen canales que están cerrados o que el diálogo eh, no llega a ningún lado. Ahí es donde es importante que estén las organizaciones de sociedad civil o que entremos en este escenario en algún nivel, eh, porque de partida las organizaciones de sociedad civil surgen cuando las personas se asocian voluntariamente, como la idea de cómo nace es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Somos ciudadanía que se unió para actuar sobre algo que nos generaba interés. Entonces ya no somos el Estado, ya no somos una municipalidad, sino que somos personas que se unen para trabajar en torno a algo. También tenemos un rol democrático, como representamos intereses y voces que el Estado muchas veces no escucha, fiscalizamos, como dado que tenemos este trabajo articulado dentro de la misma organización, fiscalizamos y podemos pedir rendición de cuentas, que en el fondo lo que hace es que la suma de voces individuales genera una voz mucho más fuerte. Nosotros ya sentíamos que éramos poco escuchados, ahora en conjunto pueden escucharnos un poquito más y nosotros a la vez escuchar también a la ciudadanía. Nos volvemos un canal conector. Entonces promovemos la participación ciudadana también y contribuimos con el conocimiento desde los territorios. En el fondo nos volvemos un megáfono donde los territorios y la ciudadanía nos hablan a nosotros y eso sale con mayor fuerza y mayor volumen hacia quienes toman decisiones. También hay organizaciones que cumplen un rol más social y comunitario donde atienden necesidades donde el Estado y los privados no llegan. Por ejemplo, organizaciones que construyen eh, hogares de emergencia, casas de emergencia o que entregan insumos sanitarios en situaciones de crisis. em, y en ese sentido también fortalecen el tejido social, generan cooperación, generan como confianza entre las personas. Esto incluso en organizaciones deportivas, como el hecho de que hayan clubes deportivos en nuestros territorios es porque el Estado y el mercado no están ofreciendo un espacio de ocio, de recreación y de trabajo físico en los territorios. Son necesidades que hay, que existen y que no se están dando solución, entonces aparecen estas soluciones ciudadanas en el fondo que crean espacios de aprendizaje, de solidaridad, de acción colectiva. Entonces, en el fondo, la sociedad civil, las organizaciones como nosotros aquí presentes, como existimos porque existe una necesidad. La ciudadanía necesita organizarse. Este dolor del que hablábamos al inicio también nos afecta a nosotros. Entonces, nos hemos organizado para incidir y cuidar y transformar el entorno sin necesitar o sin depender totalmente poderes políticos y económicos. Ahora, ¿cuál es la relación entre participación ciudadana, la legitimidad y la capacidad de incidencia? Yo les decía que nos volvemos un poco un megáfono. Para realmente ser un megáfono,
ahí es donde entra la participación nuevamente. Como que me voy a ir dando vuelta en estos conceptos todo el rato. Eh, Porque en el fondo cuando participamos con nuestros territorios, esto cataliza la capacidad de realmente poder incidir. La incidencia es más ágil cuando la organización tiene un respaldo de la ciudadanía, como cuando la demanda que estamos llevando adelante tiene un respaldo de la ciudadanía. Y eso solamente se logra cuando estamos en constante conversación con ellos y ellas. Y en ese sentido, les voy a ir mostrando ejemplos para bajar la tierra. También organizaciones que ya ganaron legitimidad, que ya son reconocidas por su territorio, tienen mayor capacidad de generar impacto. Como son dos cosas levemente distintas. Una es que cuando yo como organización quiero lograr algo, si eso está respaldado por la ciudadanía, o si mi demanda está respaldada por la ciudadanía, la demanda va a ser muy fácil de ser escuchada. Como ahí es donde nos volvemos el megáfono, ¿no? Em, y si yo como organización ya logré tener esta relación con mi comunidad, con mi territorio, yo, independientemente de lo que haga, ya voy a tener mayor capacidad de impacto. Si es que alguien quiere atacar a mi organización, si es que yo tengo alguna crisis, si es que tengo el apoyo de mi territorio, de mi comunidad o de mis potenciales usuarios, tengo mayor capacidad de resistir y de generar impacto. Voy a mostrarles algunos ejemplos. El primero, como relacionado a que la incidencia es más ágil cuando se basa en demandas ciudadanas, tenemos dos ejemplos aquí que les voy a mostrar. Uno de ellos es el hashtag o el movimiento de Ni Una Menos. Teníamos organizaciones, como sociedad, teníamos organizaciones que estaban trabajando en temas de violencia de género, temas de derechos reproductivos hace mucho tiempo. Pero cuando la ciudadanía empieza a movilizarse y hay alguna instancia que crece el movimiento ciudadano, que nace de redes de ciudadanía y moviliza millones, ahí esas organizaciones tienen que decir, esta es nuestra ventana. Esta es nuestra ventana, este momento que hemos estado trabajando, toda esta información que tenemos, ahora es donde puede realmente incidir porque tenemos el apoyo de muchas organizaciones, de mucha ciudadanía que está organizándose en torno a esta misma temática. Entonces, toda la información, la investigación que venían estas organizaciones generando por su interés, por la necesidad que habían visto, en este momento se vuelve más ágil cuando tiene el apoyo ciudadano. Y en ese momento es cuando pasan las políticas públicas, donde todas estas organizaciones van y se empiezan a reunir con senadores, con diputados, no únicamente en Chile, sino que también afuera. Y eso permite que la incidencia sea más ágil, porque nos hemos dado cuenta de que esto tiene que ver con una demanda que es respaldada por la ciudadanía. Ahí, en el fondo, somos este conector. La ciudadanía está súper movilizada, ve un problema, nosotros articulamos un poco la respuesta, la posible solución, porque hemos estado trabajando en esto. Otro movimiento muy similar tiene que ver con las termoeléctricas, todo lo que tiene que ver con em, torres de alta tensión, estas nuevas formas de generar energía. La ciudadanía se moviliza mucho en torno a esto y eso le permite a las organizaciones tener mayor incidencia. La ciudadanía dice, no, no la quiero, me han dicho que es mala. Entonces ahí es donde la sociedad civil dice, este es el momento donde nosotros podemos amplificar todo esto y al mismo tiempo conectarlo con el proceso de toma de decisiones de manera más ágil. Cuando nos basamos nuestra forma de actuar como organizaciones en necesidades que son ciudadanas y nos damos el tiempo también de sensibilizar, de educar, de formar, para que la ciudadanía nos respalde, es que podemos generar una incidencia más ágil. Y todo eso en el fondo es participación ciudadana. La información, la colaboración, la concientización, el salir a manifestarse de manera colaborativa, todo eso es participación ciudadana que nosotros como organización de sociedad civil estamos aprovechando para generar los cambios que habíamos estado estudiando, que teníamos certeza de que se necesitaban. Em, y el segundo nivel de ejemplo es que organizaciones que ya son reconocidas y apoyadas por la ciudadanía generan mayor incidencia. Em, Esto en el fondo pasa bastante cuando tenemos que ver con incidencia legislativa. Eh, pueden haber dos organizaciones pidiendo una reunión con tomadores de decisión.
En este caso voy a poner un ejemplo, como puede estar el Museo de la Memoria pidiendo una reunión de lobby y puede estar en la agrupación comunitaria Chichigán, por ejemplo, y es muy probable que la primera a la que le vayan a agendar vaya a ser el Museo de la Memoria. Eso tiene que ver porque es una organización ya más reconocida y apoyada por la ciudadanía. Entonces, tienen mayor incidencia porque son también legitimadas por ambos actores, por el Estado, por los gobernadores y todo eso, y también por la ciudadanía. En el momento que la ciudadanía legitima a la sociedad civil, esta pasa a estar legitimada también como un actor real por los tomadores de decisión. En este caso puse el Museo de la Memoria, también tengo otro más, y el hecho de que generen mayor incidencia, y algo que les mencionaba antes también, su conexión con los derechos humanos, con la ciudadanía, con estos temas que son sensibles y que muchas veces son atacados, genera legitimidad y también permiten que cuando sean cuestionados, por ejemplo, cuando salen estos candidatos diciendo no, los vamos a cerrar, no, no los vamos a financiar, genera también cuestionamiento, como que la ciudadanía no únicamente los respalda y los legitima, sino que también puede llegar a defenderlos, porque ya es demasiado evidente para ciertos grupos de personas, quizás no toda la sociedad, pero para un grupo de personas, es evidente que esta organización entrega un valor público. Y eso también se genera a través de participación ciudadana, porque se escuchan las necesidades, se genera formación, se difunde información, se apoya y se mantiene este diálogo constante. Entonces hay un reconocimiento del valor público. Si es que no queremos hablar de memoria porque quizás no nos parece tanto o es un tema sensible, o también existe el caso del Museo Interactivo Mirador. Yo estoy hablando de museos, pero existen fundaciones detrás de los museos, que son las que los mantienen, en especial en estos dos. Son fundaciones, organizaciones que se vuelven reconocidas por el valor público que entregan. En este caso, el Museo Interactivo Mirador tiene mucha conexión con escuelas, con familias, con generación como de difusión de información, de la educación. Entonces, tiene mucha legitimidad desde la ciudadanía como ente de educador y eso permite que sea también reconocida por ejemplo, el Ministerio de Ciencia como un ente eh, legítimo al cual consultar, del cual recibir recomendaciones. Entonces, la participación ciudadana en el fondo lo que hace es generar que estos actores sean más legitimados en el ecosistema de toma de decisiones. Eso no nos va a pasar a todos, pero en el fondo tiene que ver con incluso, lo que digo es que no todas las organizaciones de sociedad civil, por tener participación ciudadana, vamos a ser reconocidas al nivel que es reconocido el MIR. No, pero sí nos va a permitir, por ejemplo, si es que lo que queremos es hablar con la municipalidad, si tenemos 3 o 4 barrios que estén respaldando nuestro trabajo, la municipalidad sí va a sentir mayor presión de considerarnos. O si es que nosotros estamos generando una propuesta sobre un problema que afecta a varias personas en nuestro territorio, en nuestra comuna, sí va a existir mayor tendencia del tomador de decisión a escuchar cuál es nuestra propuesta, a ver si es que la puede integrar. Entonces genera mayor capacidad de incidencia, mayor capacidad de transformación. Si queremos sacar a los tomadores de decisión del escenario, también tener mayor participación ciudadana y legitimidad del territorio nos permite que cualquier propuesta que creemos sea más posible de implementarse, porque ya no solo va a depender de nosotros, sino que podemos generar estos procesos de participación ciudadana más codirectivos, donde los barrios también tienen responsabilidad. Por ejemplo, el caso de huertas comunitarias. Como queremos hacer un proceso de huertas, no solo depende de mí y de mi junta de vecinos, sino que ahora también está el Pedro de la calle de al lado, está la señora Gloria de 3 cuadras más allá. Todos ellos tomaron una responsabilidad porque llevábamos mucho tiempo generando espacios de conversación y de diálogo, entonces todos ahora nos sentimos cómodos de generar una iniciativa conjunta. Entonces nuestra capacidad de transformación en el territorio también es mayor. Entonces, en el fondo, la participación también se entiende como una estrategia de sostenibilidad, de cómo mantenernos en el tiempo, cómo fortalece la confianza, permite resistir crisis,
evita depender de otros, sean líderes individuales o sea el Estado, o sea, sostiene la relevancia de la organización en el tiempo y amplía el impacto de todos los proyectos que tengamos. Ahora vienen las buenas prácticas. Esta es la parte que... ¡Ay! Se me cayó mi celular. Esta es la parte ya más como empezando a cerrar, pero es lo que venía prometiéndoles de hace rato. Lo primero es una buena práctica para la participación ciudadana y todo, para lo que tiene que ver con nuestro impacto, con nuestra incidencia, es garantizar que las personas sepan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si es que recibimos un fondo, de qué manera ese fondo se gastó en esto. Entonces siempre es comunicar, 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 en formatos sensibles, o sea, en formatos sencillos y cercanos. Si tenemos capacidad de trabajar en redes sociales, reels, videitos, la gente está mucho más cercana a ver el video a que a leer la gráfica. Si es que no tenemos capacidad de estar en redes sociales, las ferias, los consultorios, espacios donde la gente ya va a ir, como ya va a estar ahí, aprovechemos de pegar un afichito, dejar ahí un mensajito, si es que nosotros podemos ir o aprovechar de conversar, quizá el consultorio no es el mejor lugar para conversar porque nos podemos contagiar de algo, pero la feria sí. Bueno, encontrar estos lugares donde la gente va a estar y ahí empezar a comunicar. Como intentemos ir más nosotros que pedirles a ellos que vengan. Dentro de lo posible, porque tampoco podemos cargar con todo, pero dentro de lo posible. Lenguaje claro. Lenguaje claro siempre y aunque seamos organizaciones chiquititas, publicar gastos. Como si recibimos un fondo chiquitito, ¿cómo se gastó? ¿En qué se usó? ¿De qué manera como que eso se devolvió? Eh, Porque mientras más transparentes, la gente genera menos como esta sensación como de malicia. Entonces, incluso si decimos como, pucha, recibimos tanta plata, dentro de eso se fue un 20% a sueldos de las personas que están trabajando en esto. Ah, ok, o sea, si tienen que recibir sueldos para trabajar en esto. En cambio, si no lo decimos, la gente empieza a decir, ay, toda esta plata se la quedaron ellos. Entonces, mejor decirlo, sí, mejor decirlo. Como la sensación maliciosa se aborda desde la transparencia. Conocer la opinión. Esa es otra buena práctica, que abrir espacios a la retroalimentación. Pueden ser encuestas rápidas, que pueden ser digitales o presenciales. Podemos también, si es que no queremos hacer encuesta por cada cosa que hacemos, dejar un buzón. Si tenemos una junta de vecinos, por ejemplo, un buzón donde la gente pueda dejar sus ideas, sus retroalimentaciones. También podemos tener actividades con voto rápido. Por ejemplo, voy a volver como el ejemplo de la junta de vecinos varias veces porque es la manera de traerlo como a lo territorial. Las juntas de vecinos suelen ser espacios donde la ciudadanía también hace otras cosas, que celebra cumpleaños o de repente se hace esterilización de perros, animales, gatos, etcétera. En esos momentos tenemos mucha gente reunida, eh, quizás para algo nada que ver con lo que nosotros estamos implementando, pero es un buen momento tanto para informar sobre otra iniciativa como para preguntar, cómo hacer la consulta. ¿Sabía usted que vamos a hacer esto? ¿Qué opina de que vamos a hacer esto? Em, y también para entregar información. Como creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes de estos procesos, como ir monitoreando qué espacios estratégicos podemos aprovechar para otra cosa, para informar, para transparentar, para consultar. Eh, lo que les mencionaba al inicio, como abrir espacios y construir mesas de conversación, como invitar, algo que nosotros hicimos mucho y que quizás no salió tan bien como queríamos, pero que es un aprendizaje muy grande porque la gente lo valoró mucho. En la época del proceso constituyente, nosotras hicimos muchas onces, donde invitábamos a la gente a tomar once y hablábamos de las propuestas de la nueva constitución, de las fechas importantes. Lo que les digo es que quizás no salió como queríamos porque el resultado quizás para nosotros fue sorpresivo, pero la gente valoró mucho tener esos espacios donde podías informarse de manera mucho más cercana. Era abrir un espacio muy familiar a la idea de que podíamos hacerlo con 20, con 30, con 40 personas,
Entonces, esas mesas de conversación son súper útiles y se pueden hacer con un presupuesto no tan elevado. Hay un montón de metodologías participativas que yo al final de esta sesión les puedo volver a dejar mi correo porque se las puedo compartir, muchas formas de entender como cuáles son las prioridades de las personas, em, cuáles son sus dolores, cuáles son también como sus juicios y cómo ir trabajando desde ahí. Dentro de abrir espacios es bueno considerar diversidad. Em, Nosotros tenemos una burbuja, todos tenemos una burbuja. Entonces es importante tener noción de que hay que tratar de salir de ella. Preguntarle a gente más pequeña, más adulta, que trabaja de noche, que no trabaja, como intentar mantenerlo diverso, edades, territorios, géneros. Y siempre registrar todo lo que se conversó o la mayor parte de lo que se conversó, las conclusiones a las que se llegaron y esa información también compartirla con quien fue. Simplemente para decir, tú fuiste parte de esto, esta información también es tuya, como no es solo mía. Y en lo que es co-crear, en el fondo tiene que ver con lo que les mencionaba un poquito al inicio, como vamos a hacer una campaña, por ejemplo, o vamos a hacer un trabajo en torno a mascotas, para volver a ejemplos como más cercanos. Vamos a hacer una campaña de esterilización de mascotas. Podemos invitar a la juventud a que nos ayude a ver cómo hacemos un videíto o cómo podemos hacer un afiche bonito, como empezar como a codiseñar con la comunidad, hacer grupos de trabajo dependiendo de qué cosas y siempre reconocer. En el fondo, lo que nosotros solemos sentir es esta sensación de que todo carga sobre nuestros hombros en la sociedad civil. Eh, en el fondo, los espacios de co-creación permite que exista una responsabilidad compartida. Y nuevamente, siempre compartir las decisiones estratégicas y las responsabilidades, lo que les decía en un inicio. Si queremos tener mayor participación ciudadana en un nivel de que nosotros entregamos poder a otros, incluir representantes comunitarios. Que exista, por ejemplo, en un barrio, un representante por cada calle o un representante cada dos calles, cada dos cuadras, y armar un mini consejo que se reúne una vez al mes, una vez cada 2 meses, para cachar, para ver qué está pasando. Eh, y en esos espacios también generar rendición de cuentas. Como esas serían algunas buenas prácticas que yo les recomendaría. Em, y finalmente, para ir cerrando y leer sus mensajitos, porque no los he podido leer mientras hablo y hablo, em, la transparencia y la participación son dos caras de la misma moneda. Como la participación ciudadana bien gestionada, como no esto que ustedes también decían, como no simbólica, no solamente de diagnóstico, sino que una participación ciudadana donde de verdad la persona se siente escuchada y nosotros estamos pudiendo escucharla, ayuda a disminuir los riesgos de corrupción interna, porque hay mucha información dando vueltas, hay mucha gente que está prestando atención, también fortalece nuestra capacidad como organización de mantener mayor el orden. em, y lo que siempre trato de comunicar o de traspasar es que nosotros sabemos que lograr una participación ciudadana ideal pide mucho de nosotros también, como informar y luego consultar y luego deliberar y luego codiseñar y luego transferir. Es mucho. A veces necesitamos tomar decisiones rápidas o hacer cosas rápidas. Eso está bien. Hay que encontrar el punto de equilibrio entre nuestra capacidad de gestión y la participación. Lo importante es que mantengamos en mente quiénes son nuestros públicos, como con quién queremos, a qué queremos transformar. Y en esa reflexión nos vamos a poder ir encontrando estos puntos estratégicos de cómo participar o cómo volverlo un poquito más abierto, como lo que les decía recién. No tenemos capacidad de hacer una encuesta por cada cosa, porque somos tres, por ejemplo. Pero sí podemos poner el buzón y avisar. Va a haber un buzón de recomendaciones en esta puerta. Em, Quizás no podemos hacer una asamblea ampliada para toda la comunidad todas las semanas, pero podemos pegar una ficha en el CESPAM, como ahí hablamos con alguien, o en un kiosco con el vecino del negocio, y ahí también podemos entregar mayor información. Generalmente la información se suele entregar cuando va a haber asamblea. Yo eso lo he visto mucho, como va a haber asamblea tal día. A veces también se puede poner, pegar los resultados de la asamblea, como qué se habló, qué se entregó, qué se...
Em, y en el fondo eso, como ir revisando los procesos que ya tenemos planificados para ir viendo como qué granitos de participación podemos agregar, como qué poquito, qué pizca de participación podemos agregar. Eh, Porque somos pocos, abordamos mucho y nos cansamos. También tenemos esta humanidad dentro de la sociedad civil, entonces es bueno ir encontrando la forma más sana que nos permita finalmente abordarlo. Entonces, es una estrategia, como la participación ciudadana no es solo por participar, que eso es un valor democrático, sino que es una estrategia de legitimidad, de sostenibilidad, de incidencia. Nos permite tener mayor peso a la hora de dar nuestra opinión, nos permite tener mayor consistencia en el tiempo, porque incluso en época de crisis tenemos otras formas de mantenernos y nos permite mantenernos legítimos. Como mientras más participativos somos, en el fondo somos más capaces de transformar. Así que eso, quedo atenta a preguntas o comentarios. Eh, Espero haber entregado información que les haya servido de algo, que les sirva de algo, pero nuevamente es solo como abrir una reflexión y en el caso de que quieran, cóbrenme la palabra, les dejo ahí mi correo, que también lo puedo mandar por el chat, porque tengo hartos manuales de actividades o dinámicas de participación que pueden hacer si es que quieren codiseñar, co-crear algo. Está todo a libre disposición. Eso. Muchas gracias, Vanessa, por bueno, compartir con nosotros toda esta información tan relevante como lo es en el caso de la participación y su importancia ciertamente para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Dejamos invitados e invitadas aquí a todas las y los participantes a formular sus preguntas, comentarios, si quisieran compartir también cómo han sido sus experiencias desde sus organizaciones. Más que invitados también ahora si gustan de tomar la palabra o por el chat también de hacer consultas o temas. Perdón, pero había una pregunta en el chat que era sobre si vamos, porque estamos grabando toda esta reunión eh, y van a estar en YouTube, así que para que lo puedan revisar cuando quieran este webinar, también tenemos el webinar anterior y así pueden complementar mucho más sus conocimientos. Bueno, si no hay consultas o comentarios, nuevamente, reiterar, Vanessa, muchas gracias por la... Ah, Rodrigo tiene una pregunta. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿se escucha? No se escucha, ¿cierto? Ahí se escucha mejor. Ahí te escuchamos, Rodrigo. Ya, ya. Pasa que el correo que dejó Vanessa termina en Ciudad con I. Entonces, ¿cuál es? El correo es bgonzález@ciudadaniai.org. Ah, Ciudadanía. Ya, Sí, también puede ser Vanessa@ciudadaniai. ya. Gracias, Vanessa. Oye, gracias porque todo lo que comentaste en este poco rato da como para abrir un mapa conceptual grandote y empezar a trabajar conceptos y diferentes aristas se pueden desprender de ahí como para poder aplicar, aunque, bueno, todo esto que tú diste en la figura está súper bien, así debiera ser, como lo estáis planteando, como lo está planteando el equipo, así es como debiera ser. En la práctica es más difícil, al menos desde mi experiencia, lo que yo he tratado de hacer se parece un poco, hay cosas que tú dijiste que, ah, mira, esto está interesante, no lo había hecho, esto sí lo hice y no dio el resultado que esperaba. Porque hay varias barreras que se presentan para la sociedad civil,
que tienen que ver un poco con los tomadores de decisiones, básicamente. Yo te pongo un ejemplo, hay una calle que no tiene árboles, pero en esa calle se instala una feria libre 2 veces a la semana. Entonces, la comunidad que vive ahí deben ser fácilmente unas 2.000 personas que viven en los lados de la calle donde se pone la feria libre. Y esas personas nos juntamos firmas, escribimos un documento, nos asesoramos con información técnica en relación a por qué las calles deben tener árboles y cosas como esas. Las presentamos en el municipio y nos dieron el filo así, tan bruscamente, hasta con llamados telefónicos para persuadirnos, para que no siguiéramos con eso, porque la feria no podía dejar de funcionar en ese lugar y no había forma de ponerla en otro lado y cosas como eso. Les hicimos propuestas de cómo poner un árbol y un puesto y un árbol y un puesto y cosas como esa, como para facilitar las cosas. Y no, así portazo, portazo y portazo. Entonces hasta ahí de pronto se genera la frustración y la gente dice, ¿para qué voy a hacer todo esto si no hacemos nada, no ganamos nada? Y otra cosa que también encuentro que es relevante es que en la discusión como que siento que falta admitir que a las personas nos interesa tener y ganar. Pareciera que mucho de esto, de este asunto, de esta discusión, el espíritu de esta discusión apunta a la generosidad, ¿te fijas? A hacer como que al altruismo, a hacer cosas como por buena voluntad para todo el mundo. Pero si empezamos a desmenuzar, nos vemos que una señora quiere que haya un árbol en su casa para que le dé sombra a su auto que estaciona afuera. No necesariamente porque quiere que el árbol genere sombra para toda la comunidad o el oxígeno o lo que queráis, es para que tenga sombra su auto. Y la señora del frente quiere que la vereda no tenga tanto pasto porque le complica que pasa un perrito y le deja su residuo ahí en el pasto y tiene que limpiarlo. Y ese es el problema. Otra persona más allá dice, no, yo no estoy de acuerdo con que pongan árboles frutales en la cuadra, a pesar de que te fijas lindo que sería que hubieran árboles con manzana en todos lados, sería maravilloso, pero esa persona trabaja en el rubro, no quiere que hayan árboles frutales porque él vende manzana en la feria. Entonces, ese tipo de cosas, como que de pronto siento que nos falta en esta discusión asumir que cada persona tiene un interés de ganar, obtener algo. Entonces, cuando invitamos a las personas a participar, siento que buena parte, o me imagino, porque nunca he podido hacer una encuesta de esto, pero me imagino que las personas deben decir, ya, pero ¿yo qué gano con ello? Entonces ahí como que hay, pucha, una vez conversaba con una persona que me decía, para poder lograr que la gente venga a nuestros talleres, tenemos que ofrecer café y galleta. Fome, fome el que hacer eso. Bueno, eso quería decir. Oye, gracias por todo, estuvo muy entretenido, lo voy a ver unas 2 veces más, lo prometo. Gracias, Rodrigo. Yo te entiendo mucho lo que dices, la verdad. Cuando uno yo tuve una capacitación en torno a diálogo y nos enseñaron bastante de que cuando uno escucha a una persona, uno escucha tres niveles, como escucha la necesidad, escucha lo que está buscando y escucha lo que la persona quiere decir, como es una opinión, es una necesidad, es un dolor. Entonces, dentro de lo que tú dices es real, cuando uno escucha en estos espacios lo que otros opinan, uno de repente como facilitador uno va trabajando eso, de ir identificando, esto es quizás un dolor. Cuando empiezan las situaciones, las conversaciones a ponerse muy tensas, a veces no es una opinión, es un dolor. Es algo que la persona a veces no ha procesado o es una necesidad, y que esa necesidad puede ser colectiva o no. Eh, entonces, todos esos matices son muy reales y empatizo mucho con la situación. Lo que se me ocurre un poquito y que de repente nuevamente dejarles invitados a escribirme porque podemos ir iterando dudas,
es que quizá en el caso de los árboles, un actor que a veces es olvidado, pero que es muy legítimo, son las universidades. Las universidades a veces tienen estos trabajos más territoriales, que si tú a veces logramos una reunioncita con alguna facultad, con algún directivo, y le presentas el caso, después cuando vas a la misma municipalidad diciendo ahora tenemos un estudio respaldado por estudiantes a veces te pueden pescar un poquito más, no sé si ya lo hicieron, pero ahí de repente como darle esa vuelta, eh, que al final solo nos lo da la experiencia, puede ser útil. Ahí, dale nomás si es que es una reacción a eso mientras yo leo el chat. Sí, quería comentarles que, así a modo de anécdota, las personas que financiaron o el organismo que financió la pavimentación de la calle, o sea, de la plata bandas y la sacada de los árboles fue una universidad. Ahí ponemos a pelear a las universidades entonces. Oh, te juro, te juro, no podíamos creer. Bueno, Ahí, ahí también encontramos los distintos intereses de las entidades. Bueno, ahí Vale, no sé, chiquillos, cómo estamos con el tiempo, dale de nuevo, Caro. perdona, tenemos una pregunta de Dagny Rojas, que es Ujú. con la publicación de memoria, convenios y balances publicada en el sitio web, más protocolos de acceso a la información, ¿es suficiente para cumplir con la transparencia? Eh, Ahí yo creo que también ustedes me pueden complementar, porque por acá FCI o Ciudadanía Inteligente es más de la participación y los chiquillos de Chile Transparente son full transparencia, pero lo que yo diría inicialmente eh, es que es una buena práctica. Sin embargo, siempre se puede dar un pasito más. Creo que es suficiente, pero siempre que estén actualizándose o que subamos una actualización, siempre se puede dar el aviso, difundirla también por otros medios, invitar un poco como que creo que el concepto es la transparencia activa al final, que no es simplemente tenerla ahí, sino que avisar que está ahí. Eh, pero ahí también, chiquillos, si me quieren complementar, denle nomás. Sí, bueno, tomando un poco lo que menciona aquí Vane, es precisamente eso, no es apuntar hacia cumplir con un objetivo puntual, sino que avanzar constantemente en mantener una información clara, de fácil acceso, con un lenguaje claro, y que se esté actualizando constantemente y que además pueda ser difundida de la mejor manera para que todas las personas, tanto quienes pertenecen a las organizaciones como quienes están afuera, el público en este caso, o los beneficiarios, puedan acceder a ella, y con ello también conocer qué hace la organización, cómo toma sus decisiones y con ello fortalecer la confianza em, en lo que hace la organización y su propósito. Si hay más preguntas en el chat, que no. Bueno, de todos modos, antes de concluir, les queremos dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente nuestro Instagram, @ciudadanía y @chile_transparente, en donde nos encontramos constantemente publicando información relativa a estas temáticas tan importantes como lo es la participación, la transparencia y la integridad. Y del mismo modo también nos encontramos allí publicando nueva información de el proyecto Transparentes, principalmente formaciones, como también este webinar y otras instancias similares. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web de Transparentes, transparentes.cl, y a participar del curso virtual de Transparentes en transparentes.teachable.com, en el cual también abordamos cómo fortalecer las organizaciones de la sociedad civil a través de estos tres pilares tan fundamentales como lo son la integridad, la transparencia y la participación ciudadana. Y que les dejamos invitados e invitadas a, a participar, a involucrarse con sus organizaciones, a generar mejores redes de contacto y establecer herramientas finalmente para promover y fortalecer estos pilares tan importantes y la confianza también con los públicos beneficiarios
y miembros de la organización. Así que, si no hay más dudas, les agradecemos a todas y todos por participar en esta instancia. Muchas gracias de nuevo, Vane, por esta charla tan enriquecedora, finalmente, en un tema tan relevante para la sociedad civil en general y evidentemente para sus organizaciones. Muchas gracias a todas y todos por participar.